El sabor a cobre de la sangre aún permanecía en la lengua de Kieran Drake cuando salió de la sombra del almacén y se adentró en la oscuridad previa al amanecer de Charleston. Llevaba $20,000 en efectivo en el bolsillo de la chaqueta, ganancias de la partida clandestina de póker que se había vuelto violenta una hora antes de medianoche. A sus 28 años, había aprendido a moverse por los bajos fondos de la ciudad con precisión quirúrgica. Su reputación como alguien que resolvía disputas sin derramamiento de sangre innecesario lo hacía valioso para las familias que controlaban el puerto. Los adoquines del casco histórico brillaban mojados bajo las farolas. La arquitectura antebellum era testigo de transacciones que nunca aparecerían en los registros legales. Y Kieran se movía por este mundo como un fantasma que había olvidado como ser humano. El sonido le golpeó antes que el impacto. Pequeños pasos que corrían desesperadamente. Jadeos de pánico que atravesaban el aire húmedo de la noche con aterradora claridad. La mano de Kieran se movió instintivamente hacia el arma oculta bajo su chaqueta. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados a lo largo de años de traiciones y emboscadas, pero se quedó paralizado cuando la fuente del sonido chocó directamente con sus piernas. Una niña de unos 4 años se encontraba ante él, con rizos rubios que se escapaban de debajo de una capucha fina y un vestido rojo visible bajo un abrigo que en otro tiempo había sido bonito, pero que ahora mostraba los signos inconfundibles de un cuidadoso remiendo y una desesperada conservación. «Señor, mi madre no se ha despertado», dijo la niña, con una voz que transmitía una firmeza que parecía imposible en alguien tan pequeño. Sus ojos azules lo miraban con una confianza que hizo que algo se retorciera dolorosamente en el pecho de Kieran. Había pasado la última década construyendo muros entre él y cualquier cosa que se pareciera a la vulnerabilidad. Pero la mirada de esta niña penetró defensas que no sabía que podían ser traspasadas. Su pequeña mano se extendió para agarrar su muñeca con una fuerza sorprendente, con los dedos fríos como el hielo incluso a través de la costosa tela de su camisa. Y Kieran sintió que el mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a tambalearse bajo sus pies. ¿Cómo que no se despertó? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. Años de cultivar una actitud amenazante hacían que incluso la preocupación genuina sonara como una amenaza. Pero la niña no se inmutó ante su intensidad. Ella tiró de su mano con creciente urgencia, arrastrándolo hacia un estrecho callejón entre edificios que los turistas adinerados nunca verían, donde la historia cuidadosamente preservada de Charleston daba paso a una realidad que su Cámara de Comercio prefería ignorar. La mente de Kieran calculó los riesgos automáticamente. Podría tratarse de una trampa. Una elaborada trampa de alguna familia rival, una jugada en su contra cuando bajaba la guardia, pero el terror genuino en la expresión de la niña hacía que tales cálculos parecieran obscenos. El aire nocturno traía consigo el olor a basura y la desesperación de las vidas que se vivían en los márgenes de una ciudad que se enorgullecía de su encanto y hospitalidad. Y Kieran sintió cómo la ira le subía por la garganta junto con algo que se negaba a nombrar. Tosía mucho y su piel estaba caliente como la estufa, y traté de sacudirla, pero no abre los ojos. Las palabras salieron a borbotones mientras se adentraban en el callejón. Las pequeñas piernas de la niña se movían frenéticamente para mantener el ritmo de las zancadas más largas de Kieran. Llegaron a una escalera de incendios oxidada, aferrada a un edificio que debería haber sido declarado en ruinas, y la niña comenzó a subir con una falta de práctica que delataba demasiadas noches navegando sola por esos huesos metálicos. Kieran la siguió, con la mente ya identificando salidas y amenazas, incluso aunque reconocía lo absurdo de tratar la crisis de una niña como una situación táctica que requería una evaluación estratégica. La escalera de incendios crujió bajo su peso. El metal protestaba por siglos de abandono y humedad que lo corroían todo en este clima costero. Pero aguantó. Subieron 3 pisos, y cada rellano revelaba ventanas habidas que existían a solo unas manzanas de casas de $1,000,000 donde la gente dormía sin miedo al desahucio, al hambre o a enfermedades que no podían tratarse. La niña se movía con una confianza desgarradora. Claramente había hecho este viaje innumerables veces. Y Kieran se preguntó
¿Qué tipo de mundo creaba niños que se movían por las escaleras de incendios a los 4 años con la competencia de delincuentes experimentados? Aquí, susurró ella, deteniéndose ante una ventana que se abría fácilmente a pesar de la cerradura rota, y Kieran comprendió de inmediato que la seguridad era un lujo que estos residentes no podían permitirse. La levantó primero a ella y luego la siguió, cayendo en un apartamento estudio que medía quizás 300 pies cuadrados, cada centímetro meticulosamente organizado para maximizar un espacio que nunca sería suficiente. El aire del interior estaba cargado por el calor febril y el dulce y nauseabundo olor de la infección, y el estómago de Kieran se contrajo al reconocer olores que había encontrado demasiadas veces en su trabajo, aunque nunca en circunstancias como estas. La mujer yacía en una cama estrecha contra la pared del fondo, con el cabello rubio oscurecido por el sudor pegado a la piel, que ardía con un rubor que Kieran podía ver desde el otro lado de la habitación, incluso con la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas mugrientas. Era joven, tal vez de 26 o 27 años, con rasgos que se asemejaban a los de la niña, pero marcados por el agotamiento que la envejecía más allá de su edad, y su respiración era entrecortada, lo que indicaba que sus pulmones luchaban contra una infección que había progresado mucho más allá de lo que los remedios caseros podían solucionar. La niña corrió inmediatamente al lado de su madre, acariciándole la cara con sus pequeñas manos, con creciente desesperación, y gritando, «¡Mamá, mamá!», con una voz quebrada por el terror que había estado conteniendo hasta que llegaron a un lugar seguro. Kieran entró en acción antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir. Atravesó el pequeño espacio en 3 zancadas y presionó los dedos contra el cuello de la mujer para encontrar un pulso que latía débil y rápidamente bajo la piel que ardía como el fuego al tacto. La formación profesional que había adquirido por necesidad, más que en la Facultad de Medicina, entró en acción. Su mente catalogaba los síntomas con precisión distante, incluso cuando algo muy poco distante se retorcía en sus entrañas. Los labios de la mujer tenían un tono azulado que sugería falta de oxígeno. Su respiración era lo suficientemente dificultosa como para indicar neumonía o algo peor, y la fiebre que arrasaba su cuerpo significaba que la infección había llegado a un punto en el que los minutos podían ser más importantes que las horas. «¿Cuánto tiempo llevas?», preguntó Kieran, sacando su teléfono mientras buscaba en el apartamento frascos de medicamentos o información médica que pudiera informar a los servicios de emergencia sobre las condiciones existentes o las alergias. La niña señaló un reloj astillado en la pared que marcaba las 2:47 m y luego levantó los deditos en un gesto que Kieran tardó un momento en interpretar. 3 horas de inconsciencia, mientras una niña de 4 años intentaba manejar una crisis médica que abrumaría a la mayoría de los adultos. La mesita de noche revelaba una organización que hablaba de intentos desesperados por mantener el control en medio del caos. Las facturas estaban apiladas cuidadosamente, cada una marcada con sellos rojos que exigían el pago. Los frascos de medicamentos estaban alineados por fecha de caducidad y la mayoría estaban vacíos. Kieran vio antibióticos recetados 6 meses antes, cuya etiqueta indicaba que nunca se había completado el tratamiento, probablemente porque la mujer había estirado un suministro de 10 días a lo largo de 2 meses para ahorrar dinero para la siguiente crisis. Un calendario en la pared mostraba turnos marcados con diferentes colores, turnos dobles y triples agrupados en patrones que indicaban que esta mujer trabajaba hasta el agotamiento solo para poder permitirse este estudio con olor a podredumbre en un edificio que debería haber sido demolido hace décadas. La furia en el pecho de Kieran se intensificó mientras marcaba el 911. Su voz sonaba firme y autoritaria a pesar del caos de emociones que se negaba a examinar de cerca. «Necesito una ambulancia en la calle 347, tercer piso, estudio 3B», dijo, viendo cómo el rostro de la niña pasaba del terror a la esperanza desesperada, lo que le destrozó más eficazmente que cualquier cuchillo al que se hubiera enfrentado jamás. El operador le hizo preguntas que él respondió con precisión clínica, describiendo los síntomas y los signos vitales, mientras la niña agarraba la mano de su madre con ambas manos
y le susurraba promesas de que todo iría bien, con una voz que sugería que había sido la adulta en esta relación durante mucho más tiempo del que sus 4 años deberían haber requerido. Kieran se arrodilló junto a la cama, con su costosa chaqueta rozando el desgastado linóleo que había sido fregado hasta quedar limpio, a pesar de la imposibilidad de dejarlo realmente higiénico, y puso una mano sobre el hombro de la niña con una delicadeza inesperada. «Vienen a ayudar a tu mamá», le dijo, y la niña se volvió hacia él con lágrimas corriendo por sus mejillas enrojecidas por el esfuerzo y el miedo. De repente, unos pequeños brazos se le echaron al cuello en un abrazo que heló cada molécula de su cuerpo. La ambulancia llegó en 7 minutos. Pero esos minutos se alargaron hasta parecer una eternidad mientras Kieran permanecía arrodillado junto a la cama. La niña se llamaba Ivy, según supo cuando ella finalmente le susurró su nombre al oído, aferrándose a él con una desesperación que le dificultaba la respiración por razones que nada tenían que ver con el aire sofocante del apartamento. Había sostenido a hombres moribundos en callejones. Había visto cómo se desvanecía la sangre de los rostros de personas que se habían cruzado con las familias equivocadas, pero nada en su cuidadosamente construida existencia criminal lo había preparado para el peso de una niña aterrorizada. Buscando consuelo en un extraño que se dedicaba a la violencia y al silencio, los paramédicos irrumpieron por la puerta con su equipo y su eficiencia. Sus movimientos entrenados transformaron el estrecho espacio en un centro de tratamiento de urgencias, mientras evaluaban el estado de la mujer con preguntas rápidas. Kieran respondió mientras consultaba los frascos de medicamentos que había reunido. Ivy se negaba a soltarle, incluso mientras el equipo médico trabajaba. Su pequeño rostro se hundió contra su pecho, y Kieran se encontró murmurando palabras de consuelo con una voz que no reconocía como propia. Palabras amables sobre la fortaleza de su madre, sobre los ayudantes que sabían exactamente qué hacer, sobre que todo saldría bien, aunque no tenía autoridad para hacer tales promesas. Neumonía grave, posiblemente séptica, anunció un paramédico a su compañero. Kieran observó cómo sus expresiones cambiaban a esa cuidadosa neutralidad que adoptaban los trabajadores sanitarios cuando las situaciones eran críticas, pero no podían permitirse el pánico. Insertaron una vía intravenosa con falta de práctica. El brazo de la mujer revelaba marcas de intervenciones médicas anteriores y hematomas en diversas fases de curación que hablaban de un trabajo físico que destrozaba cuerpos diseñados para un trato más suave. A continuación, le colocaron una mascarilla de oxígeno y mantuvieron una rápida consulta sobre el traslado al Hospital Universitario Médico, en lugar de al centro más cercano, que no disponía de los recursos necesarios para lo que sospechaban que era una infección sistémica que requería una intervención agresiva. ¿Hay algún padre en la foto? ¿Algún otro familiar al que debamos avisar? La pregunta la hizo la paramédica. Sus ojos se movían entre la ropa cara de Kieran y la evidente pobreza del apartamento, con una curiosidad apenas disimulada por su presencia allí. Kieran miró a Ivy, que negó con la cabeza contra su pecho, con un pequeño movimiento que decía mucho sobre la ausencia y el abandono, y sintió cómo la rabia se encendía junto con la desconocida actitud protectora que se había ido acumulando desde el momento en que unas pequeñas manos le habían agarrado la muñeca en la calle. «Solo yo», dijo, y la mentira salió con la suavidad del cristal a pesar de ser completamente inventada, y observó cómo los paramédicos intercambiaban miradas que sugerían que habían oído historias similares innumerables veces en ese barrio. No cuestionaron su afirmación, demasiado concentrados en estabilizar a su paciente para el transporte. Y Kieran se dio cuenta con oscura claridad de que acababa de meterse en una situación que requeriría explicaciones que no podía dar sin revelar identidades que había pasado años manteniendo separadas de cualquier cosa que se pareciera a una interacción humana normal. El descenso por la escalera de incendios con Ivy en brazos, mientras los paramédicos maniobraban la camilla por la estrecha escalera interior del edificio, le pareció surrealista, como si Kieran hubiera salido de su vida real y entrado en una realidad alternativa, donde llevaba a niños asustados y hacía promesas sobre madres enfermas a desconocidos. El aire de antes del amanecer había dado paso a la mañana,
La humedad aumentaba con la llegada del sol y el casco histórico de Charleston comenzaba a despertar a su alrededor, con los camiones de reparto traqueteando sobre los adoquines y los trabajadores del turno de madrugada dirigiéndose hacia el puerto. La doble naturaleza de la ciudad se hacía visible, ya que la riqueza y la pobreza coexistían en una incómoda proximidad. El peso de Ivy contra su pecho le parecía a la vez insignificante y monumental. Su pequeño cuerpo confiaba en él con total fe, a pesar de conocerlo desde hacía menos de una hora. Y Kieran se preguntó cómo sería la desesperación cuando se reflejaba en el rostro de una niña de 4 años que había aprendido que no siempre se podía confiar en que los adultos se despertaran cuando se les llamaba. La ambulancia esperaba en la entrada principal del edificio. Las puertas traseras se abrieron para recibir la camilla que salió momentos después, llevando a la mujer cuyo nombre aún desconocía. Y Kieran tomó una decisión que, incluso en ese momento, reconoció como potencialmente catastrófica para los límites cuidadosamente mantenidos de su existencia. «Voy con ellos», les dijo a los paramédicos, subiendo a la ambulancia antes de que pudieran protestar. Ivy seguía abrazada a él como si hubiera echado raíces en su caja torácica. La paramédica abrió la boca para objetar, probablemente sobre las normas relativas a los familiares, pero algo en la expresión de Kieran la hizo reconsiderarlo, y se limitó a asentir antes de asegurar la camilla y hacer una señal a su compañero para que arrancara. Las puertas se cerraron de golpe, la sirena comenzó su urgente aullido y Kieran se encontró en la parte trasera de una ambulancia, recorriendo a toda velocidad las calles de Charleston, mientras sostenía a una niña que, de alguna manera, había derribado todas las defensas que él había tardado una década en construir. El trayecto hasta el hospital transcurrió entre una confusión de jerga médica y equipos de monitorización. El estado de la mujer parecía lo suficientemente estable como para transportarla, pero lo suficientemente crítico como para que los paramédicos mantuvieran una vigilancia constante sobre sus signos vitales, que fluctuaban con una irregularidad preocupante. Ivy finalmente había soltado el agarre mortal que tenía sobre el cuello de Kieran. Sin embargo, seguía con una manita agarrada a su camisa mientras observaba al equipo médico atender a su madre con unos ojos que habían visto demasiado para alguien cuya existencia podía medirse en 4 años. Kieran se encontró acariciando automáticamente sus rizos rubios. El gesto le resultaba extraño, pero de alguna manera natural, y se preguntó vagamente cuándo se había convertido en el tipo de persona que consolaba a los niños traumatizados en lugar de ser la fuente del trauma del que otros huían. «¿Cómo se llama?», preguntó en voz baja, señalando con la cabeza a la mujer en la camilla, y Ivy respondió con una voz débil pero clara. «Mamá se llama Celeste, como las estrellas. Dice que las dos tenemos nombres relacionados con el cielo porque ahí es donde viven los sueños, y que nunca debemos dejar de soñar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». La forma natural con la que la niña pronunció lo que era claramente una frase memorizada destrozó a Kieran más eficazmente que cualquier violencia que hubiera experimentado, y sintió que algo se rompía en su pecho que creía que se había calcificado más allá de la posibilidad de romperse. La ambulancia entró en la zona de urgencias del hospital con una sacudida que hizo que el equipo traquetease. De repente, se vieron rodeados por un nuevo equipo de profesionales médicos que se abalanzaron sobre la camilla con una urgencia coordinada que delataba unos protocolos perfeccionados a base de repetición. Kieran salió con Ivy en brazos, siguiendo el caos controlado hacia la brillante luz fluorescente del hospital, y vio su reflejo en las puertas de cristal que se abrían automáticamente. Un hombre con un traje de diseño manchado de sangre que llevaba a una niña con un vestido rojo gastado. No se parecía en nada al ejecutor que había abandonado aquella partida de póker horas atrás. Se parecía más bien a alguien cuyo mundo entero acababa de ser sacudido por una colisión que nunca vio venir. La sala de espera de urgencias olía a antiséptico y desesperación, una combinación que Kieran había encontrado antes, pero nunca mientras sostenía a una niña pequeña que se había quedado dormida contra su hombro después de que el agotamiento finalmente superara su adrenalina.
le había dado al coordinador de admisiones la poca información que podía inventar, afirmando ser un amigo que había encontrado a Celeste inconsciente, omitiendo cuidadosamente los detalles sobre las escaleras de incendios y los encuentros antes del amanecer, que levantarían preguntas que no podría responder sin revelar la realidad de su presencia en ese barrio a esa hora. El coordinador se había mostrado escéptico, pero había aceptado sus vagas explicaciones, más preocupado por la información del seguro que Kieran había prometido gestionar personalmente, calculando ya cómo canalizar el dinero a través de canales legítimos que no desencadenaran investigaciones sobre sus fuentes reales de ingresos. El amanecer irrumpió con fuerza a través de los grandes ventanales de la sala de espera, pintándolo todo de tonos dorados que resultaban obscenos dadas las circunstancias, y Kieran vio cómo Charleston se despertaba a su alrededor mientras el pequeño cuerpo de Ivy se volvía más pesado al rendirse por completo al sueño. Otras personas se filtraban por el servicio de urgencias, un adolescente con una lesión de skate, un anciano agarrándose el pecho, una mujer con un corte en la frente, cada uno acompañado por familiares o amigos que pertenecían a este espacio de crisis y consuelo. De una manera que Kieran decididamente no. Había pasado años perfeccionando el arte de la invisibilidad, de moverse entre la multitud sin dejar huellas ni recuerdos, pero sentarse allí con una niña dormida hacía imposible el anonimato, y se sentía expuesto de una manera que no tenía nada que ver con la responsabilidad penal. Una enfermera se acercó después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 4 minutos. Su bata estaba decorada con personajes de dibujos animados que sugerían una especialización en pediatría, y su expresión transmitía la cuidadosa neutralidad que los profesionales médicos utilizaban cuando daban noticias que requerían un trato delicado. ¿Es usted el padre de Evie?, preguntó, y Kieran sintió la pregunta como un puñetazo. A pesar de su previsibilidad, la suposición casual de que él pertenecía a esta niña, lo que ponía de relieve lo absurdo de una situación a la que, de alguna manera, se había comprometido sin una decisión consciente. Negó con la cabeza, preparándose para dar una explicación, pero Ivy se movió contra su hombro y murmuró, «Es Kieran. Él salvó a mamá», con una voz ronca y somnolienta que hizo que la expresión de la enfermera se suavizara con comprensión. Probablemente eso fue completamente inexacto. Celeste está estable, pero en estado crítico, explicó la enfermera, arrodillándose para ponerse a la altura de los ojos de Ivy mientras la niña se despertaba más completamente, frotándose los pequeños puños contra los ojos aún hinchados por las lágrimas que había llorado antes. Tiene una neumonía muy grave y tendrá que permanecer en el hospital al menos una semana, quizá más, dependiendo de cómo responda a los antibióticos. La explicación médica continuó con detalles sobre el riesgo de sepsis y el soporte respiratorio, pero la mente de Kieran ya se había desplazado a la logística. ¿Quién cuidaría de Ivy durante la hospitalización de su madre? ¿Qué pasaría con su apartamento si no pagaban el alquiler? ¿Cómo gestionaría Celeste las facturas médicas que, sin duda, alcanzarían niveles catastróficos, incluso con el mínimo seguro que pudiera tener? La pequeña mano de Ivy volvió a encontrar la de Kieran, apretándola con fuerza con renovado miedo, y lo miró con esos ojos azules que, de alguna manera, se habían convertido en su responsabilidad, sin ningún acuerdo formal ni base legal. ¿Puede mamá despertarse ya? La pregunta transmitía una esperanza que no debería haber sobrevivido al trauma de la noche. Y Kieran sintió que se le hacía un nudo en la garganta por unas emociones que no sabía cómo procesar. La enfermera le explicó con delicadeza que Celeste estaba durmiendo para ayudar a su cuerpo a combatir la infección, que podría ver a su mamá más tarde, una vez que los médicos terminaran los tratamientos, y Ivy asintió con una comprensión que parecía demasiado madura para sus 4 años de vida. ¿Hay algún familiar al que podamos llamar? ¿Alguien que pueda cuidar de Ivy mientras su madre se recupera? La enfermera dirigió la pregunta a Kieran, dando por sentado que él sabría la respuesta a pesar de que no tenían ninguna relación real, y se encontró mirando a los ojos de Ivy con una pregunta silenciosa que no tenía derecho a hacer. La niña negó con la cabeza ligeramente,
y luego susurró, «Solo estamos mamá y yo. Nadie más nos quiere». Con tal aceptación casual del abandono, Kieran sintió que la rabia regresaba junto con el instinto protector que se había ido acumulando a lo largo de esa noche imposible. «Ella se queda conmigo», dijo Kieran. La declaración surgió con una firmeza que no admitía réplica, incluso cuando su mente racional gritaba sobre la locura de que un matón de la mafia se hiciera responsable de una niña traumatizada de 4 años a la que había conocido hacía menos de 3 horas. La enfermera arqueó ligeramente las cejas, dejando entrever su sorpresa tras la máscara profesional, y Kieran pudo ver cómo calculaba mentalmente la idoneidad y la seguridad de la situación, y si ésta requería una intervención más allá de la atención médica. Enderezó ligeramente la postura, dejando que parte de la autoridad que ejercía en contextos muy diferentes se reflejara en su presencia, y observó cómo ella decidía que cuestionarlo crearía complicaciones que no tenía tiempo ni energía para manejar. «Necesitaré su información de contacto y su identificación», dijo finalmente, sacando unos papeles que crearían un rastro documental que Kieran normalmente evitaba con devoción religiosa. Pero aceptó la carpeta sin dudarlo, porque la alternativa era que Ivy fuera ingresada en un sistema de acogida que la separaría de su madre y probablemente le causaría más traumas de los que ya había sufrido. Rellenó los formularios con una mano mientras con la otra rodeaba los pequeños hombros de Ivy, utilizando una de sus direcciones comerciales legítimas y un número de teléfono al que realmente se le podía localizar, pero que no estaba relacionado con sus actividades más cuestionables, creando una ficción de normalidad que le parecía más peligrosa que cualquier operación criminal en la que hubiera participado. La enfermera se marchó con la promesa de mantenerlos informados sobre el estado de Celeste y concertar una visita una vez que el equipo médico completara los tratamientos iniciales. Y Kieran se encontró de nuevo solo con Ivy en la sala de espera, que se iba llenando poco a poco. La niña se había refugiado en el silencio. Su pequeño cuerpo se apretaba contra el suyo y él podía sentir los temblores que la recorrían, signo de un shock retardado que finalmente alcanzaba a la adrenalina que la había mantenido en funcionamiento durante la crisis. La luz de la mañana seguía intensificándose a través de las ventanas y Kieran se dio cuenta, con una extraña indiferencia, de que había cruzado una línea invisible durante esa noche, que la persona que había entrado en aquella partida de póker ya no existía en ningún sentido significativo. «¿Tienes hambre?», le preguntó en voz baja, una pregunta que le parecía absurdamente doméstica, dado todo lo que estaba pasando. Pero Ivy asintió con la cabeza contra su camisa, y él sintió alivio al tener un problema concreto que resolver. La cafetería del hospital ya estaría abierta, sirviendo el desayuno al personal y a los visitantes que pertenecían a este mundo de curación y esperanza, y Kieran se puso de pie con cuidado con Ivy en brazos, cuyo peso se apoyaba naturalmente contra su cadera, como si hubieran practicado ese abrazo innumerables veces. Los volvió a ver reflejados en las superficies reflectantes de los pasillos, al hombre que se había ganado su reputación a través de la violencia calculada y a la niña que, de alguna manera, había decidido que él era seguro a pesar de tener todas las razones para temer a los extraños. Y algo cambió en su pecho que le pareció irreversible. La cafetería ocupaba la planta baja del hospital y ya bullía con la actividad matutina, mientras el personal médico tomaba café entre turnos y los familiares buscaban consuelo en la comida que probablemente no podían saborear debido a la preocupación y el agotamiento. Kieran se abrió paso por el espacio con Ivy aferrada a él, consciente de las miradas que seguían sus pasos con una curiosidad que le resultaba invasiva, pero comprensible, dado lo poco que encajaban como pareja. Dejó que Ivy eligiera lo que quería: tortitas, fresas y zumo de naranja, que agarró con ambas manos, y encontró una mesa en una esquina que ofrecía algo de privacidad frente a la multitud que los rodeaba por todos lados. Al ver a Ivy comer con la intensidad concentrada de alguien que había aprendido a no dar por sentadas las comidas, Kieran sintió todo el peso de lo que se había comprometido a resolver sobre sus hombros como una carga física. No tenía ningún derecho legal sobre esta niña.
No tenía ninguna relación con su madre más allá de haberla encontrado inconsciente. No tenía experiencia en el cuidado de personas que no podían defenderse por sí mismas o lidiar con las complejidades de la vida adulta de forma independiente. Todo en esta situación violaba las reglas que se había impuesto para sobrevivir en los bajos fondos de Charleston. Sin embargo, marcharse le parecía tan imposible como echar alas y volar desde la azotea del hospital. Su teléfono vibró en el bolsillo. Mensajes de socios preguntándose dónde había desaparecido. Preguntas sobre las consecuencias de las partidas de póker que requerirían respuestas cuidadosamente elaboradas. Recordatorios de reuniones programadas para más tarde, ese mismo día que ahora le parecían obligaciones de la vida de otra persona. Kieran silenció el dispositivo sin leer más allá de las notificaciones preliminares y optó por centrarse en el pequeño rostro de Evie, que lo miraba con sirope de arce en la barbilla y le preguntaba en un susurro, ¿te quedarás hasta que mamá se despierte? La pregunta no debería haber requerido reflexión, pero Kieran se dio cuenta de la enormidad de lo que ella realmente le estaba preguntando. No solo sobre hoy, sino sobre todos los días que podrían seguir. Sobre si él sería otro adulto que desaparecería cuando las cosas se pusieran difíciles. Me quedaré, le prometió, y vio como algo en la expresión de Ivy se relajaba ligeramente. La confianza se reconstruía en incrementos tan pequeños que eran casi imperceptibles, pero de alguna manera monumentales en su acumulación. Ella volvió a sus panqueques con renovada concentración, y Kieran sacó su teléfono para enviar mensajes cuidadosos, posponiendo todo lo que se podía posponer y delegando lo que no se podía, construyendo excusas que no despertaran sospechas sobre su repentina indisponibilidad. La mañana se extendía ante ellos con una incertidumbre que debería haber resultado intolerable, pero que en cambio traía consigo una extraña claridad, como si la colisión que los había unido lo hubiera empujado a un camino que había estado evitando, sin darse cuenta de que había estado huyendo de algo que se parecía mucho a la salvación. 2 horas más tarde, una doctora apareció en la puerta de la cafetería, reconocible al instante por la autoridad que desprendía y el cansancio que se reflejaba en sus rasgos a pesar de la temprana hora. Recorrió la sala con la mirada hasta que sus ojos se posaron en Kieran y Ivy, y algo en su expresión se suavizó al acercarse a su mesa en la esquina, donde hacía tiempo que habían retirado los restos de tortitas y los habían sustituido por láminas para colorear que había proporcionado un amable voluntario. Kieran se levantó automáticamente y Ivy se subió a sus brazos con una familiaridad que no debería haberse desarrollado tan rápidamente, y se preparó para recibir noticias que podrían destrozar la frágil estabilidad que habían construido durante el desayuno. Celeste está despierta, dijo la doctora sin preámbulos, con una franqueza que sugería que entendía que esperar a recibir información era una forma de tortura en sí misma. Está débil y necesitará un tratamiento intensivo, pero está lo suficientemente estable como para una breve visita si Ivy quiere verla. El cuerpo de la niña se tensó con la esperanza contra el pecho de Kieran. Sus pequeñas manos agarraron su camisa con renovada intensidad, y él sintió su corazón latir con fuerza a través de la fina tela de su vestido rojo gastado, que de alguna manera se había vuelto tan familiar para él como su propia ropa cara. Siguieron al médico por pasillos que olían a desinfectante y aire reciclado, pasando por habitaciones que contenían las tragedias y los triunfos de otras personas, hasta llegar a una puerta marcada con la designación temporal de Celeste en este sistema burocrático que reducía a los seres humanos a números de cama y códigos de seguro. El médico se detuvo antes de entrar, con la mano en el pomo de la puerta, y miró a Kieran con una evaluación que le resultó incómodamente penetrante. Ha estado preguntando por el hombre que salvó a su hija, dijo en voz baja. Y Kieran entendió que se trataba tanto de una información como de una advertencia, que Celeste tendría preguntas que él no podría responder con sinceridad, sin revelar realidades que era mejor no examinar. La habitación contenía equipos médicos que zumbaban con vigilancia tecnológica, monitores que mostraban signos vitales que no significaban nada para Ivy, pero que le decían a Kieran más de lo que quería saber sobre lo cerca que había estado Celeste de morir.
Estaba recostada contra almohadas que parecían tragarse su pequeño cuerpo, con una cánula de oxígeno debajo de la nariz y vías intravenosas que la conectaban a bolsas de antibióticos que le administraban la salvación en dosis medidas. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que aún mostraba los signos de la fiebre, pero que ya no ardía con la intensidad que lo había aterrorizado en aquel apartamento abarrotado, y sus ojos, del mismo azul sorprendente que los de sus hijas, siguieron su entrada con una conciencia que horas antes había estado completamente ausente. Mamá. El llanto de Ivy rompió el silencio clínico de la habitación, y Kieran sintió cómo ella luchaba contra su abrazo con la desesperada necesidad de alcanzar a su madre, a pesar de que el equipo médico creaba barreras entre ellas. Se acercó a la cama con cuidado, consciente de que el médico estaba cerca de la puerta y las enfermeras se movían en el pasillo, y bajó a Ivy al colchón junto a Celeste con una delicadeza que le surgió de algún lugar que no reconocía en sí mismo. Madre e hija se reunieron con el tipo de reencuentro que hacía necesario apartar la mirada, pero Kieran se vio incapaz de apartar la vista de los brazos de Celeste rodeando a Ivy con una fuerza que no debería haber sido posible dada su condición. Gracias, susurró Celeste sobre los rizos rubios de Ivy. Su voz, afectada por la intubación y la fiebre, pero con un peso que trascendía las simples palabras. Su mirada se cruzó con la de Kieran a través del pequeño espacio que los separaba, y él vio en ella inteligencia junto con gratitud, preguntas que se formaban detrás del agotamiento y que requerían respuestas que él no estaba preparado para dar. Las enfermeras dijeron que tú la trajiste aquí, que te quedaste con ella toda la noche. No entiendo por qué un extraño haría eso. Su voz se quebró y las lágrimas se derramaron por sus mejillas, que probablemente ya habían derramado demasiadas, y Kieran sintió un nudo en el pecho que le dificultaba respirar. Ella me encontró cuando tú no te despertabas, dijo Kieran, manteniendo la voz firme con un esfuerzo que le costó más que cualquier farol que hubiera hecho en una partida de póker. No podía dejarla sola. La explicación le pareció insuficiente para unas decisiones que habían alterado la trayectoria de toda su existencia. Pero Celeste asintió con la cabeza, como si le pareciera perfectamente lógico que su hija de 4 años se hubiera acercado a un peligroso desconocido en las calles de Charleston antes del amanecer y, de alguna manera, hubiera encontrado a la única persona que realmente la ayudaría en lugar de aprovecharse de ella o ignorar su desesperada situación. Ivy se había acurrucado contra el costado de su madre, y su pequeño cuerpo finalmente se relajó después de horas de tensión que la habían mantenido en funcionamiento durante la crisis. Y Kieran observó a Celeste acariciar el pelo de su hija con dedos temblorosos que delataban su debilidad, luchando contra un feroz amor maternal. Intenté con todas mis fuerzas mantenerme despierta, dijo Celeste. Las palabras emergieron cargadas de culpa y vergüenza, lo que hizo que la ira de Kieran volviera con toda su fuerza. No hacia ella, sino hacia los sistemas que obligaban a las madres a elegir entre la atención médica y el alquiler, entre los antibióticos y la comida, entre su propia supervivencia y las necesidades inmediatas de sus hijos. La doctora carraspeó desde la puerta, una intrusión profesional en un momento que se había vuelto demasiado íntimo para el entorno clínico, y anunció que Celeste necesitaba descansar y seguir bajo observación antes de que se le permitieran visitas más extensas. La carita de Ivy se arrugó en señal de protesta, pero Celeste le susurró algo al oído que la hizo asentir a regañadientes, y Kieran se encontró recibiendo a la niña de nuevo en sus brazos, como un paquete cuyo contenido se había vuelto infinitamente más precioso y frágil que cualquier cosa que se le hubiera confiado antes. Yo la cuidaré, dijo Kieran, una promesa que surgió sin pensarlo, pero que se sentía más vinculante que cualquier juramento que hubiera hecho a las familias que controlaban las operaciones criminales de Charleston. Los ojos de Celeste se abrieron ligeramente, con una expresión de confusión mezclada con gratitud, y él pudo ver que ella luchaba por comprender por qué este desconocido bien vestido se comprometía de tal manera con personas con las que no tenía más conexión que un choque en la oscuridad. Solo concéntrate en recuperarte.
No te preocupes por nada más. Ni siquiera sé tu nombre, dijo Celeste. Y Kieran percibió el subtexto de la afirmación. Ella estaba confiando a su hija a alguien que seguía siendo esencialmente anónimo, a pesar de haber demostrado su valía de formas que desafiaban cualquier evaluación lógica. Dudó, consciente de que los nombres dejaban rastros, y los rastros conducían a preguntas que no podía permitirse. Pero el peso de eBay en sus brazos y la vulnerable confianza de Celeste hicieron que el engaño le pareciera más peligroso que la exposición. Kieran Drake, dijo, ofreciendo el nombre que utilizaba en contextos comerciales legítimos en lugar de los diversos alias que empleaba en transacciones más oscuras, y observó cómo Celeste lo repetía en silencio, como si memorizara algo esencial. El médico hacía ruidos de impaciencia sobre los protocolos de descanso y recuperación, pero Celeste extendió una mano temblorosa hacia Kieran, y él se acercó lo suficiente para que ella pudiera agarrarle la muñeca con unos dedos que apenas tenían fuerza para mantener el contacto. «Gracias por ser el milagro por el que he estado rezando», susurró ella. Y Kieran sintió que las palabras se posaban sobre él como un manto que no sabía cómo llevar. La dejaron durmiendo bajo supervisión médica, que seguiría controlando la respuesta de la infección al agresivo tratamiento. Y Kieran llevó a Ivy de vuelta por los pasillos del hospital, mientras ella mantenía un silencio que parecía más pesado que su miedo anterior. La mañana había dado paso al día. La luz del sol entraba por las ventanas con un brillo que parecía inapropiado para el agotamiento que lo arrastraba. Y Kieran se dio cuenta de que no había dormido en más de 24 horas. No desde antes de la partida de póker que ahora parecía haber ocurrido en la vida de otra persona. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Ivy cuando llegaron a la entrada principal del hospital. Su vocecita transmitía una confusión que reflejaba su propia incertidumbre sobre la logística de cuidar a una niña cuando toda su existencia se estructuraba en torno a la soledad y el secreto. El ático de Kieran en el centro de la ciudad no contenía nada remotamente adecuado para una niña de 4 años. Su nevera estaba llena principalmente de bourbon y algún que otro envase de comida para llevar. Su agenda estaba llena de reuniones y operaciones que no le permitían supervisar a una niña en el parque ni acompañarla a dormir. Pero la alternativa de volver a Ivy a ese edificio de apartamentos en ruinas, donde había pasado horas intentando despertar a su madre inconsciente, le parecía imposible. «Ya se nos ocurrirá algo», dijo, llevándola hacia su coche en el aparcamiento, mientras su mente se aceleraba pensando en problemas que no se podían resolver con dinero, violencia o las conexiones que había cultivado cuidadosamente durante años. La cabeza de Ivy se apoyó en su hombro con una confianza que le pareció a la vez un regalo y una carga demasiado pesada de soportar. Y Kieran se preguntó cuándo exactamente se había convertido en el tipo de persona que aceptaba la responsabilidad de vidas inocentes en lugar de ser la amenaza de la que esas vidas necesitaban protegerse. El ático de Kieran daba al puerto de Charleston desde la planta 23. Todo cristal y acero y un diseño minimalista que reflejaba el vacío que había cultivado como elección estética y de estilo de vida. Ivy estaba de pie en el centro de la sala de estar, pareciendo increíblemente pequeña frente a la fría sofisticación del espacio. Su vestido rojo gastado y sus zapatos rayados creaban un contraste que parecía una acusación contra todo lo que Kieran había construido. Mientras personas como Celeste luchaban por sobrevivir en edificios sostenidos por la esperanza y la desesperación, el sol de la tarde pintaba patrones geométricos en los suelos de mármol que nunca habían conocido el sonido de los pasos de los niños. Y Kieran sintió toda la absurdidad de su situación al darse cuenta de que no tenía ni idea de cómo cuidar a una niña de 4 años traumatizada en un entorno diseñado específicamente para evitar la conexión humana. «¿Eres rico?», preguntó Ivy con la franqueza que solo los niños pueden permitirse. Sus ojos recorrieron las ventanas que iban del suelo al techo y los muebles caros con una mirada evaluadora que sugería que comprendía la disparidad de riqueza entre su mundo y el de él. Kieran sintió una incomodidad que le recorría la espalda entre las implicaciones de la pregunta, que le obligaba a reconocer un privilegio que había dado por sentado. Mientras Celeste trabajaba en varios turnos para poder pagar una medicina que no podía completar. «Tengo dinero»,
dijo con cautela, con un eufemismo tan grande que resultaba obsceno, y vio a Ivy asentir con la aceptación natural con la que los niños pobres aprenden pronto que algunas personas lo tienen todo mientras que otras no tienen nada, y que la distribución sigue reglas que no tienen sentido. Pidió comestibles y ropa para niños a través de servicios que nunca había utilizado antes, describiendo la talla de Ivy a los compradores personales, que probablemente se preguntaban por qué un hombre que vivía en el edificio más exclusivo de Charleston necesitaba de repente que le entregaran urgentemente artículos para niñas. La petición le resultaba extraña. Cepillos de dientes, pijamas y comida que realmente comerían los niños de 4 años, en lugar de los batidos de proteínas y el café negro que constituían su alimentación habitual. Ivy había descubierto las ventanas que iban del suelo al techo y se había pegado al cristal, observando los barcos que se movían por el puerto muy por debajo, dejando marcas de sus pequeñas manos en las superficies. El servicio de limpieza de Kieran lo mantenía impecable, pero no se atrevía a decirle que dejara de tocar cosas en un espacio que de repente le parecía demasiado estéril para vivir. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes que seguía ignorando. Sus socios y contactos se preguntaban por su ausencia en las reuniones programadas y si la violencia del juego de póker había creado complicaciones que requerían su experiencia particular. Kieran sabía que su desaparición generaría especulaciones y preguntas que, al final, tendría que abordar. Pero la idea de volver a esa existencia, mientras Ivy necesitaba estabilidad, le parecía imposible de una manera que no podía articular, ni siquiera para sí mismo. Se encontraba en una encrucijada que no sabía que existía, obligado a elegir entre la vida que había construido a través de la violencia calculada y algo completamente diferente que le aterrorizaba más que cualquier amenaza física a la que se hubiera enfrentado jamás. Las entregas llegaron en oleadas a lo largo de la tarde. Bolsas de comestibles que incluían cosas que Kieran nunca había comprado en su vida, ropa y tallas que había adivinado, juguetes y libros que el asistente personal había incluido sin que se lo pidieran. Y Bebby observaba el desfile de paquetes con los ojos muy abiertos. Y cuando Kieran abrió una bolsa que contenía peluches y libros para colorear, su pequeño rostro se arrugó con emociones que parecían demasiado grandes para que su cuerpo pudiera contenerlas. «Son para mí», susurró, tocando un conejo de peluche con el tipo de reverencia que normalmente se reserva para las reliquias sagradas. Y Kieran sintió que se le hacía un nudo en la garganta al darse cuenta de que esta niña probablemente nunca había recibido un regalo simplemente porque alguien pensara que merecía amabilidad. Preparó la cena con la ayuda de Ivy, un proceso caótico y desordenado que habría sido impensable en su vida habitual, tan controlada, y se encontró riéndose cuando ella insistió en añadir más queso a una pasta que ya estaba ahogada en productos lácteos. Comieron en la mesa de comedor que había comprado por aparentar, pero que rara vez utilizaba. Y Kieran descubrió que las comidas compartidas sabían diferente cuando se consumían con alguien cuya presencia exigía compromiso, en lugar de la eficiencia solitaria que él había perfeccionado. Ivy le habló de su guardería y de su mejor amiga, que se había mudado el mes anterior, y de cómo su madre le cantaba canciones sobre las estrellas antes de acostarse. Cada detalle construía una imagen de vidas vividas en los márgenes, mientras que personas como él se movían por el mundo aisladas de esas dificultades gracias al dinero, que resolvía problemas a los que nunca tendrían que enfrentarse. La hora del baño se convirtió en un ejercicio de improvisación que dejaba el cuarto de baño como si lo hubiera arrasado un pequeño tsunami, y Kieran se encontró arrodillado sobre baldosas caras empapadas, mientras Ivy chapoteaba con una alegría que parecía milagrosa, teniendo en cuenta todo lo que había soportado en las últimas 24 horas. La secó con cuidado con toallas más suaves que cualquier otra que probablemente hubiera probado. La ayudó a ponerse un pijama nuevo que aún tenía las etiquetas puestas y la llevó al dormitorio de invitados, que nunca había alojado a invitados reales porque Kieran no era dado a la hospitalidad, a las relaciones o a cualquier cosa que se pareciera a las relaciones humanas normales. La cama era demasiado grande para alguien tan pequeño,
Pero Ivy se subió al centro y lo miró con ojos que transmitían preguntas que era demasiado joven para articular sobre la impermanencia y si el mañana traería más decepciones. ¿Te quedarás hasta que me duerma?, preguntó, repitiendo la pregunta que había hecho antes en el hospital, y Kieran se acomodó en la silla junto a la cama, consciente de que estaba haciendo promesas que iban mucho más allá de una sola noche. Nunca había cantado canciones de cuna, ni contado cuentos antes de dormir, ni participado en ninguno de los rituales parentales que la gente normal llevaba a cabo sin pensar. Pero la cara expectante de Ivy le exigía que lo intentara. La canción que surgió provenía de algún lugar profundo de su memoria, algo que su propia madre había cantado antes de desaparecer de su vida, antes de que lo enviaran a un hogar de acogida y a un centro de detención juvenil, y antes de que el lento descenso al mundo criminal de Charleston lo transformara en alguien que hacía daño a la gente por dinero. Su voz se quebró en la melodía que no recordaba haber conocido, y los ojos de Ivy se cerraron con una confianza que parecía sagrada, con su pequeña mano aún agarrando el conejo de peluche como un talismán contra la oscuridad que ya la había tocado de forma demasiado íntima. Kieran observó cómo su respiración se calmaba hasta rendirse al sueño y sintió un cambio fundamental en su pecho. Se dio cuenta de que había estado viviendo como si las emociones fueran debilidades que debían eliminarse, en lugar de componentes esenciales para ser plenamente humano. La niña que dormía en su habitación de invitados había logrado de alguna manera lo que años de violencia y aislamiento no habían podido. Le había recordado que era capaz de preocuparse por algo más allá de su propia supervivencia y la acumulación de poder en la jerarquía criminal de Charleston. Se retiró a su dormitorio después de asegurarse de que Ivy estuviera profundamente dormida. El agotamiento finalmente se impuso a la adrenalina que lo había sostenido durante un día increíblemente largo. Pero le resultaba imposible dormir, a pesar de las exigencias de su cuerpo. Su mente reproducía momentos de las últimas 24 horas como una película que no podía dejar de ver. La cara de Celeste lo perseguía especialmente. La gratitud mezclada con confusión en su expresión cuando se despertó y encontró a su hija a salvo. La vulnerabilidad que había mostrado a pesar de la evidente fortaleza que la había mantenido luchando mucho más allá de lo que la mayoría de la gente habría aguantado. Había conocido a innumerables personas en su trabajo como criminal, pero ninguna le había afectado como lo había hecho esta mujer. Esta madre luchadora que había trabajado hasta contraer una neumonía séptica tratando de mantener a una niña que merecía mucho más de lo que el mundo le ofrecía. La mañana siguiente llegó demasiado pronto, con la luz del amanecer entrando por las ventanas que daban al este sobre el puerto, y Kieran se despertó y encontró a Ivy de pie junto a su cama, mirándolo con la intensidad que solo los niños de 4 años pueden tener. ¿Está bien, mamá?, preguntó. Las preguntas sugerían que llevaba un rato despierta preocupándose por cosas de las que los niños no deberían preocuparse. Y Kieran sintió que la culpa se sumaba a la compleja mezcla de emociones que aún estaba aprendiendo a manejar. Llamó al hospital antes del desayuno y habló con las enfermeras, que le informaron de que el estado de Celeste estaba mejorando, pero seguía siendo crítico, y le transmitió la información a Ivy mientras veía cómo el alivio transformaba sus pequeños rasgos. Volvieron a visitar el hospital esa tarde. Ivy llevaba un dibujo que había hecho con los materiales de los paquetes entregados ayer. Era un dibujo de 3 figuras de palitos cogidos de la mano bajo un sol que brillaba con el entusiasmo del lápiz de color amarillo. Celeste estaba sentada cuando llegaron, con el color volviendo a sus mejillas y la fuerza evidente en sus movimientos, que el día anterior habían sido temblorosos y débiles. Abrazó a Ivy durante largos minutos, respirando el aroma de su hija como si fuera oxígeno más esencial que el que fluía por la cánula bajo su nariz. Y cuando miró a Kieran, sus ojos transmitían preguntas que exigían respuestas que él no sabía cómo dar. ¿Cuánto tiempo puedes quedártela?, preguntó Celeste cuando Ivy se concentró en ordenar los peluches que Kieran había traído del ático. Su voz era baja, con el tipo de desesperación que proviene de comprender la precariedad de su situación. Las facturas médicas ya se acumulaban a un ritmo que arruinaría a alguien que apenas sobrevivía antes de esta crisis.
Probablemente había perdido su trabajo en el hotel tras días de ausencia injustificada. El alquiler del apartamento vencía y no tenía dinero para pagarlo. Kieran vio los cálculos que se hacían detrás de sus ojos, las matemáticas de la pobreza, donde todas las variables apuntaban a la catástrofe y las soluciones requerían milagros que ella no tenía derecho a esperar de un desconocido que ya había hecho más de lo que nadie podía pedir razonablemente. Todo el tiempo que sea necesario, dijo Kieran, y vio cómo la resignación daba paso a la sorpresa en la expresión de Celeste. Había pasado la noche anterior investigando opciones mientras Ivy dormía, abordando el problema con el mismo pensamiento estratégico que aplicaba a las operaciones criminales. Pero todas las vías legítimas conducían a burocracias que separarían a madre e hija o crearían dependencias que despojarían a Celeste de la dignidad que claramente valoraba por encima de la caridad. Tengo recursos y me gustaría ayudar más allá del cuidado temporal de la niña. Tus facturas médicas, el apartamento, lo que necesites para estabilizarte. No puedo aceptar eso, dijo Celeste inmediatamente. El orgullo era evidente en la expresión de su mandíbula, a pesar de la debilidad que la mantenía confinada en una cama de hospital. No busco un salvador y no seré el proyecto caritativo de nadie. Las palabras transmitían firmeza bajo su agotamiento, y Kieran sintió que el respeto se unía a los complicados sentimientos que estaba desarrollando hacia esta mujer, que rechazaba el rescate incluso cuando se estaba ahogando. Agradezco todo lo que has hecho por Ivy, pero necesito valerme por mí misma. Necesito saber que estoy manteniendo a mi hija con mi propio trabajo, no con la lástima de otra persona. Kieran entendía la necesidad de tener autonomía. La había sentido él mismo durante sus propias dificultades antes de encontrar su lugar en el mundo criminal de Charleston. Pero ver a Celeste intentar negociar desde una posición de completa impotencia hizo que la ira regresara junto con el instinto protector que aún estaba aprendiendo a reconocer. ¿Y si no fuera caridad?, preguntó, con la mente ya formulando planes que se movían en la frontera entre los negocios legítimos y las operaciones que realmente financiaban su estilo de vida. Soy propietario de varios restaurantes en el casco antiguo. Uno de ellos necesita un gerente, alguien que entienda de hostelería y pueda manejar la complejidad de dirigir un establecimiento de alta gama. Es un trabajo real con responsabilidades reales y un salario competitivo. La oferta era parcialmente inventada. El restaurante existía, pero actualmente tenía una gestión perfectamente competente. Pero Kieran podía convertir la ficción en realidad con unas pocas llamadas telefónicas que reestructurarían las operaciones para adaptarse a su repentina necesidad de cambios de personal. Los ojos de Celeste se entrecerraron con sospecha, lo que sugería que entendía que los trabajos no se materializaban simplemente para las mujeres que habían estado inconscientes días antes. Pero él podía ver cómo ella sopesaba el orgullo frente al pragmatismo, la necesidad de mantener a Ivy frente a la realidad de que actualmente no tenía otras opciones disponibles. ¿Por qué harías esto?, preguntó ella. La pregunta tenía un peso que iba más allá de su simple construcción, y Kieran se encontró sin una respuesta que no revelara demasiado sobre la transformación que se estaba produciendo bajo su superficie cuidadosamente mantenida. Porque Ivy se merece estabilidad, y está claro que llevas demasiado tiempo luchando solo por eso, dijo finalmente. La verdad le parecía peligrosa, pero necesaria de una manera que no podía articular con claridad. Deja que alguien te ayude a llevar la carga durante un tiempo. Acepta el trabajo, concéntrate en recuperarte, y ya veremos el resto sobre la marcha. Celeste lo estudió con una intensidad que hizo que Kieran se sintiera expuesto, a pesar de los años que había dedicado a perfeccionar máscaras que no revelaban nada. Y se preguntó qué veía ella cuando lo miraba. Si reconocía la violencia que llevaba bajo sus caras ropas, o si la confianza de Ivy había creado ilusiones sobre su naturaleza esencial. Celeste fue dada de alta del hospital tras 8 días de tratamiento agresivo con antibióticos, con el cuerpo aún débil, pero sin luchar activamente contra las infecciones que casi la matan. Kieran organizó el transporte a pesar de sus protestas sobre la necesidad de ocuparse ella misma de las cosas, y observó cómo algo cambiaba en su expresión cuando el coche se detuvo frente a su edificio
en lugar de regresar al barrio donde su apartamento estaba vacío y probablemente ya alquilado de nuevo, dada su incapacidad para pagar el alquiler durante la hospitalización. «No puedo quedarme aquí», dijo ella con evidente tensión en los hombros, que se enderezaron a pesar del agotamiento. Pero Ivy ya se estaba desabrochando el cinturón de seguridad, emocionada por mostrarle a mamá las vistas del puerto y el conejo de peluche que dormía en su nueva cama. «Necesitas un lugar seguro para recuperarte antes de empezar a trabajar», dijo Kieran, manteniendo la voz neutra a pesar de la energía nerviosa que le recorría al pensar en que Celeste viera cómo vivía, en su presencia en espacios que había diseñado específicamente para evitar la intimidad o la conexión. «La habitación de invitados está disponible, y Ivy ya se ha acostumbrado a la rutina aquí. Considéralo un alojamiento temporal hasta que tengas fuerzas para encontrar tu propio lugar». La cuidadosa naturalidad de su tono sugería que se trataba de una simple cuestión práctica y no de una reestructuración calculada de toda su existencia en torno a las necesidades de ellos. Pero la aguda mirada de Celeste sugería que no se dejaba engañar por sus intentos de indiferencia. El ático parecía diferente con la presencia de Celeste, llenando espacios que habían estado vacíos, a pesar de los costosos muebles y las obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Se movía por las habitaciones con la mirada evaluadora de alguien formado en gestión hotelera. Sus ojos captaban detalles que revelaban más sobre Kieran de lo que él pretendía. La falta de fotografías personales o recuerdos. La cocina, que mostraba un uso mínimo a pesar de los electrodomésticos de alta gama. La estética general, que priorizaba la apariencia sobre la vida real. Ivy hizo un recorrido entusiasta en el que destacó sus lugares favoritos y el asiento junto a la ventana desde donde veía los barcos mientras desayunaba. Y Kieran se encontró viendo su casa a través de sus ojos, reconociendo cómo el espacio reflejaba el aislamiento que él había confundido con una preferencia, en lugar del mecanismo de defensa que realmente representaba. Adaptarse a la convivencia requería ajustes que parecían monumentales para alguien que había vivido solo por elección durante la última década. Celeste insistía en contribuir a las tareas domésticas a pesar de su debilidad. Su necesidad de independencia se manifestaba en pequeños gestos que Kieran aprendió a no cuestionar directamente. Ella cocinaba comidas que transformaban su estéril cocina en algo parecido a un verdadero hogar. La sensación de preparar la cena sustituía el silencio habitual por la evidencia de la presencia humana. Y Bevy prosperaba al tener a su madre cerca, y la tensión que la había ensombrecido durante la hospitalización de Celeste se disipaba en el tipo de exuberancia infantil que llenaba el ático de risas y de la charla constante de una niña de 4 años que observaba todo, desde las formas de las nubes hasta por qué flotaban los barcos. Kieran se vio obligado a ajustar su horario para adaptarse a sus rutinas, rechazando reuniones que le mantendrían fuera hasta después de la hora de acostarse de Ivy y reestructurando las operaciones para mantener un horario más regular que el que requería su anterior existencia nocturna. Sus socios notaron los cambios con curiosidad que se convirtió en sospecha. Las preguntas sobre su disponibilidad se hicieron tan insistentes que reconoció la necesidad de abordar las especulaciones antes de que se convirtieran en problemas que no pudiera controlar. Su reputación se había construido sobre la fiabilidad y la disponibilidad constante para las familias que confiaban en sus servicios, y las desviaciones de los patrones establecidos creaban vulnerabilidades en el ecosistema criminal de Charleston, donde la debilidad invitaba a la explotación. El trabajo en el restaurante se hizo realidad gracias a una serie de llamadas telefónicas que dieron como resultado que el anterior gerente aceptara un generoso ascenso para supervisar varias propiedades, mientras que Celeste se hacía cargo del local insignia en el distrito histórico. Empezó poco a poco, trabajando mediodía mientras recuperaba fuerzas, y Kieran observaba desde una distancia prudente cómo ella transformaba las operaciones con una eficiencia que sugería que su oferta de trabajo inventada había identificado realmente un talento genuino. El personal respondía a su liderazgo con un respeto que no se podía fingir, y los índices de satisfacción de los clientes mejoraron a las pocas semanas de que ella tomara el control,
lo que validaba lo que había comenzado como una ficción conveniente, pero que se reveló como una decisión empresarial legítima. Las tardes desarrollaron su propio ritmo, que resultaba peligrosamente doméstico. Celeste y Kieran compartían vino después de que Ivy se fuera a dormir. Las conversaciones iban desde el funcionamiento del restaurante hasta recuerdos de la infancia, evitando cuidadosamente temas que revelaran demasiado sobre sus verdaderas fuentes de ingresos. Él le dijo que trabajaba en importación y exportación, con vagas referencias al transporte y la logística que, técnicamente, no eran mentiras, pero que ocultaban la naturaleza delictiva de las mercancías que realmente movía a través del puerto de Charleston. Celeste parecía intuir los límites que él no estaba dispuesto a traspasar. Su inteligencia se manifestaba en las preguntas que no hacía sobre los negocios que lo mantenían fuera a horas intempestivas, o sobre los socios que llamaban con urgencia, lo que sugería que había en juego algo más que el comercio legítimo, algo de vida o muerte. La primera vez que sus manos se tocaron al alcanzar la misma copa de vino, Kieran sintió una descarga eléctrica que no había experimentado desde antes de que el cinismo calcificara su capacidad para establecer conexiones genuinas. Celeste se apartó inmediatamente, reafirmando la distancia profesional, pero algo en sus ojos sugería que ella también lo había sentido. La corriente que fluía entre ellos trascendía la gratitud, la conveniencia o cualquiera de las razones prácticas que justificaban su continua proximidad. Kieran se encontró hiperconsciente de su presencia de una manera que perturbaba la concentración en la que confiaba para sobrevivir. Su risa desde otra habitación era capaz de descarrilar los pensamientos sobre operaciones que requerían una concentración absoluta para ejecutarse sin consecuencias catastróficas. Ivy notó la tensión antes de que ninguno de los dos adultos la reconociera. Sus observaciones de 4 años atravesaban la fingida indiferencia con su característica franqueza. ¿Te gusta mamá?, le preguntó a Kieran una mañana mientras preparaban tortitas juntos, con Celeste aún durmiendo tras un turno nocturno en el restaurante. Y él sintió que la pregunta tenía un peso mucho mayor que su simple construcción. Por supuesto que me gusta, respondió con cautela, consciente de que estaba navegando por un territorio más peligroso que cualquier negociación criminal que hubiera manejado. Pero Ivy negó con la cabeza con la impaciencia que los niños muestran a los adultos que deliberadamente malinterpretan preguntas obvias. No gustar como le gusta, como se hace en las películas antes de besarse, aclaró. Y Kieran se encontró sin una respuesta que no fuera mentirle o admitir sentimientos que no estaba preparado para examinar de cerca. El momento se cristalizó una semana más tarde durante la cena, cuando Celeste se rió de algo que dijo Ivy, y Kieran sintió que se le encogía el pecho al darse cuenta de que se había enamorado de esta mujer sin la decisión consciente o la planificación estratégica que solían regir sus elecciones. Era brillante y feroz, y mantenía la dignidad a pesar de circunstancias que habrían destrozado a alguien con menos fuerza. Y cada conversación revelaba una profundidad que él quería explorar, a pesar de saber que la verdadera intimidad requeriría honestidad sobre su implicación criminal, lo que podría destruir todo lo que habían construido juntos. Esa conciencia le pesaba en el estómago junto con la excelente pasta que Celeste había preparado, y reconoció que se acercaba un momento decisivo que le obligaría a elegir entre la vida que había construido y la familia que, de alguna manera, se había formado a su alrededor sin permiso ni aviso. Su teléfono vibró durante el postre con un mensaje que le heló la sangre. Una organización rival había empezado a hacer preguntas sobre su reciente indisponibilidad, especulando sobre si las distracciones personales le habían hecho vulnerable a la presión o al compromiso. El mensaje provenía de su socio de mayor confianza, una advertencia codificada en un lenguaje que parecía inocuo, pero que contenía una clara amenaza sobre situaciones que requerían su atención inmediata. Kieran se excusó y se dirigió al balcón, con la mente ya calculando los riesgos y las respuestas. Pero Celeste lo siguió al exterior con una determinación que sugería que se había dado cuenta de más cosas de las que él pensaba sobre su existencia cuidadosamente compartimentada.
¿Qué me estás ocultando?, le preguntó ella, con la misma voz firme que había tenido cuando rechazó su caridad en el hospital. Y Kieran sintió que los cimientos que había construido entre sus dos vidas comenzaban a resquebrajarse bajo la presión que se había ido acumulando desde el momento en que Ivy se había topado con él en la oscuridad previa al amanecer en Charleston. El puerto se extendía bajo ellos, con barcos navegando por aguas que reflejaban las luces de la ciudad, y él reconoció que se encontraba en un precipicio en el que tanto la honestidad como el engaño continuado acarreaban consecuencias que no podía predecir por completo. «Mi trabajo es complicado», dijo finalmente. La subestimación era tan grande que parecía una burla, pero la mirada aguda de Celeste sugería que ella entendía la evasiva por lo que era, la confirmación de que el peligro que ella había percibido bajo su superficie era real y no una paranoia. «No soy ingenua», dijo Celeste, acercándose con el tipo de valentía que la había mantenido luchando contra la pobreza y la enfermedad por el bien de Ivy. «Sé que la gente no acumula este tipo de riqueza por medios totalmente legales en Charleston. No a tu edad y sin conexiones familiares que nunca has mencionado. He estado fingiendo no ver las señales porque lo que has hecho por nosotros es más importante que lo que sospecho sobre cómo te lo puedes permitir». La confesión quedó suspendida entre ellos junto con el aire húmedo de la noche, y Kieran sintió alivio junto con un nuevo temor de que ella hubiera visto más allá de su fachada cuidadosamente mantenida, pero que tal vez no pudiera vivir con la realidad una vez que se revelara por completo. «Hay cosas en mi vida que podrían ponerte a ti y a Ivy en peligro si las personas equivocadas decidieran utilizarlas como moneda de cambio», dijo Kieran, obligándose a mirarla a los ojos, a pesar de la vergüenza que sentía al admitir que había traído amenazas a sus vidas junto con la protección y la estabilidad que les había proporcionado. «Estoy tratando de alejarme de esas conexiones, pero ese proceso lleva tiempo y conlleva sus propios riesgos. Necesito que confíes en que nunca te pondría en peligro deliberadamente, pero tampoco puedo prometerte seguridad total mientras siga vinculado a operaciones que no se resuelven de forma limpia». Celeste lo estudió durante un largo momento, con el tipo de evaluación que probablemente utilizaba para valorar si las situaciones en los restaurantes requerían su intervención o podían resolverse de forma orgánica. Y Kieran se mantuvo quieto bajo su escrutinio, a pesar de la necesidad de explicar, justificar o defender las decisiones que le habían parecido necesarias antes de que dos mujeres rubias irrumpieran en su vida y lo revelaran todo. A él le había faltado mientras fingía que el aislamiento era una fortaleza. «Confío en ti», dijo ella finalmente, extendiendo la mano para posarla sobre su antebrazo con un gesto que le pareció una absolución que no merecía. «No porque sea tonta o esté desesperada, sino porque tus acciones hacia Ivy y hacia mí han sido siempre protectoras y generosas, cuando podrías haberte marchado una docena de veces. Sea cual sea la oscuridad en la que estés involucrado, no creo que defina quién eres en realidad». El beso se produjo sin una decisión consciente. Kieran acortó la distancia entre ellos antes de que el pensamiento racional pudiera intervenir con todas las razones por las que complicar su situación con un romance era catastróficamente estúpido. Los labios de Celeste eran suaves contra los suyos. Su pequeño grito de sorpresa se fundió en una respuesta que sugería que ella había estado luchando contra la misma atracción que él. Y por un momento, el mundo se redujo a una sensación y una conexión que trascendían los fundamentos prácticos sobre los que se había construido su relación. Cuando se separaron, ambos sin aliento, Kieran vio su propia confusión y deseo reflejados en la expresión de ella, y reconoció que habían cruzado una línea que hacía imposible la retirada, incluso si las circunstancias lo exigían. «Esto cambia las cosas», susurró Celeste, con la mano aún descansando sobre su pecho, donde probablemente podía sentir su corazón latiendo con fuerza por la combinación de excitación y terror ante la vulnerabilidad que acababa de exponer. «Así es», asintió Kieran, acariciándole la mandíbula con el pulgar, con una delicadeza que contradecía la violencia que esas mismas manos habían infligido al servicio de las familias criminales de Charleston.
pero no quiero fingir que no hay nada entre nosotros, cuando es evidente que lo hay. No sé cómo manejar esto, nada de esto, pero quiero intentarlo si estás dispuesta a aceptar las complicaciones que conlleva mi vida. La confesión le hizo sentir como si estuviera desnudo bajo las luces de un interrogatorio, pero la pequeña sonrisa de Celeste sugirió que ella entendía la magnitud de lo que él le estaba ofreciendo, a pesar de su incapacidad para expresarlo con elegancia. Se quedaron en el balcón mirando el puerto hasta que la voz de Ivy les llamó desde dentro, preguntando si habían terminado con la aburrida charla de adultos, y el momento se rompió en una risa que se sintió como una liberación de la tensión que ninguno de los dos había reconocido del todo. Al volver al interior y encontrar a Ivy rodeada de materiales artísticos que aparentemente había descubierto en el despacho que Kieran rara vez utilizaba, intercambiaron miradas que tenían un nuevo peso junto con la fácil convivencia que habían desarrollado durante semanas de cohabitación. Lo que fuera en lo que se estaban convirtiendo, familia, pareja, algo sin una definición clara, se sentía a la vez frágil e inevitable. Y Kieran reconoció que protegerlo requeriría enfrentarse a peligros que había estado evitando desde que llegó el mensaje de texto durante la cena, amenazando con revelar lo complicada que era realmente su vida. La amenaza se materializó 3 días después del beso en el balcón, llegando en forma de un sedán negro que se detuvo frente al restaurante durante el turno de noche de Celeste, con ocupantes cuya presencia hizo que los instintos de seguridad de Kieran le gritaran advertencias en las que había aprendido a confiar tras años de sobrevivir al panorama criminal de Charleston. Su socio llamó inmediatamente, con la voz tensa, lo que comunicaba peligro antes de que las palabras pudieran especificar los detalles. Y Kieran ya se dirigía hacia su coche mientras daba instrucciones para proteger a Celeste y evacuar el restaurante por las entradas traseras, que existían específicamente para situaciones en las que las puertas principales se veían comprometidas. La familia Volkov llevaba meses invadiendo las operaciones portuarias. Sus ambiciones entraban en conflicto con los territorios establecidos que familias como las que Kieran servía habían controlado durante generaciones. Al parecer, alguien había decidido que la reciente distracción de Kieran lo convertía en un punto vulnerable y la presencia del sedán fuera de su restaurante representaba un mensaje sobre lo fácil que era llegar a las personas que le importaban si no aceptaba sus planes de expansión. La rabia se unió al miedo que recorría sus venas mientras se abría paso entre el tráfico vespertino con una precisión que rayaba en la imprudencia. Su mente calculaba respuestas que iban desde la negociación hasta la violencia. Al llegar, encontró el restaurante ya cerrado. Su equipo de seguridad había implementado los protocolos con una eficiencia que justificaba el dinero que pagaba por su discreción y competencia. Celeste estaba en la cocina, rodeada por el personal que había sido entrenado precisamente para esta situación. Su rostro estaba pálido, pero sereno, lo que sugería que entendía que el peligro era real y no teórico. «Preguntaron por ti por tu nombre», dijo ella cuando Kieran llegó a su lado, y él percibió el temblor bajo su tono controlado que delataba el miedo que ella luchaba por contener. «Dijeron que querían hablar de oportunidades de negocio y que esperarían fuera hasta que llegaras para tener la conversación», continuó Celeste. Y la frase informal no podía disimular la amenaza implícita en la aparición de hombres armados en su negocio legítimo. Kieran sintió que la cuidadosa separación que había mantenido entre sus dos vidas se derrumbaba bajo una presión que siempre había sido inevitable una vez que se permitió preocuparse por personas que podían ser utilizadas en su contra. Hizo algunas llamadas mientras su equipo de seguridad mantenía la vigilancia del perímetro, contactando con personas que le debían favores o que temían su reputación lo suficiente como para proporcionarle información sin hacer preguntas que requirieran respuestas que él no podía dar. La situación de Volkov era peor de lo que había pensado. Habían estado atacando sistemáticamente a los socios de su red, ejerciendo presión para aislarlo de las estructuras de apoyo que lo habían mantenido a salvo durante años en el ecosistema criminal de Charleston. Al parecer, su relación con Celeste y Ivy había sido identificada como su vulnerabilidad más significativa,
y el sedán que estaba afuera representaba el primer paso de una campaña que no terminaría con una simple intimidación. «Tengo que llevaros a Ivy y a ti a un lugar seguro», dijo Kieran, buscando la mano de Celeste con un gesto que le devolvió la calma a pesar del caos de contingencias que se arremolinaban en su mente. «Hay una propiedad a las afueras de la ciudad que es segura y no figura en ningún registro que pueda llevarles hasta vosotros». Celeste negó con la cabeza con determinación. Eso habría sido admirable si las circunstancias no fueran tan urgentes. La firmeza de su expresión le recordó por qué se había enamorado de esta mujer que se negaba a dejarse intimidar por nada de lo que la vida le deparara. Huir nos hace parecer débiles y no resuelve el problema real de que haya gente que nos amenace, dijo ella, acercándose con un valor que le oprimía el pecho. «Este no es tu mundo», replicó Kieran, con palabras más duras de lo que pretendía. Pero ella no se inmutó ante su intensidad. «Se convirtió en mi mundo cuando acepté tu ayuda y me enamoré de un hombre cuyo negocio implica que aparezcan desconocidos armados en restaurantes», dijo Celeste. El reconocimiento casual de unos sentimientos que apenas habían empezado a explorar le impactó como un golpe físico. «Así que, en lugar de escondernos, dime a qué nos enfrentamos realmente y cómo lo solucionamos sin más violencia que pueda volverse en contra de cualquiera de nosotros». Su enfoque práctico ante una crisis que habría sumido a la mayoría de la gente en el pánico le recordó a Kieran exactamente por qué ella había sobrevivido a años de pobreza que habían quebrado a personas más fuertes. La confrontación con los representantes de Volkov tuvo lugar en el comedor privado del restaurante una hora más tarde. Kieran había enviado a Celeste a casa con escolta de seguridad a pesar de sus protestas por querer quedarse. 3 hombres se sentaron al otro lado de la mesa con el tipo de amenaza casual que proviene de no haber enfrentado nunca las consecuencias reales de la violencia que habían infligido. Y su líder, un hombre que se presentó simplemente como Pable, sonrió con una diversión depredadora que hizo que Kieran apretara los puños bajo la mesa. «Te hemos estado observando, Drake», dijo Pable, con un marcado acento de origen europeo oriental que coincidía con los informes de inteligencia sobre las conexiones de la familia Volkov con organizaciones que hacían parecer a las familias establecidas de Charleston como operaciones amateur. «Hemos notado que te has vuelto blando, jugando a las casitas con la guapa rubia y su hija». La mención casual de Celeste y Ivy hizo que la rabia recorriera las venas de Kieran. Era la confirmación de que los habían vigilado lo suficientemente de cerca como para que estos hombres conocieran detalles íntimos de su vida personal. «Estamos ampliando nuestras operaciones en Charleston y necesitamos a alguien con tus contactos para facilitar la transición», continuó Pable, recostándose en su silla con una confianza que sugería que ya había calculado todas las respuestas posibles y las había encontrado manejables. «Tú nos ayudas a establecer redes de distribución a través del puerto. Nosotros nos aseguramos de que nada malo le suceda a tu nueva familia». La amenaza se formuló como una propuesta de negocios, pero el mensaje subyacente era claro: cooperar o ver cómo las personas que le importaban sufrían las consecuencias de su negativa. Kieran había negociado con delincuentes toda su vida adulta y comprendía el cálculo del poder y el miedo que regía las interacciones en los bajos fondos de Charleston. Pero sentarse frente a hombres que amenazaban a su familia cambió todas las ecuaciones que había utilizado anteriormente para manejar ese tipo de situaciones. «Ha cometido un error de cálculo», dijo, con una voz que transmitía la fría certeza que le había valido su reputación de resolver disputas sin derramamiento de sangre innecesario. «No soy la baza que crees que soy, y amenazar a civiles cruza una línea que unirá a familias que normalmente compiten entre sí». La sonrisa de Pable se amplió con diversión, lo que sugería que había anticipado exactamente esta respuesta y la encontraba entretenida en lugar de preocupante, mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa con un ritmo que parecía deliberadamente diseñado para irritar. «Las familias para las que trabajas son dinosaurios a la espera de la extinción, Drake».
Nuevas organizaciones con conexiones internacionales están tomando el control de las operaciones en todas las principales ciudades portuarias, y Charleston no será una excepción. Su desprecio casual por las estructuras de poder establecidas revelaba o bien una ingenuidad peligrosa o bien un respaldo lo suficientemente sólido como para justificar tal confianza. Tienes 48 horas para decidir si eres un obstáculo o un activo, dijo Pavel, poniéndose de pie junto a sus socios en un movimiento coordinado que sugería un entrenamiento militar subyacente a sus operaciones criminales. Después de eso, empezaremos a presionarte de formas contra las que no podrás protegerte, por muchos equipos de seguridad que contrates. Los hombres salieron por la entrada principal del restaurante con una visibilidad tan descarada que dejaba claro que no temían las consecuencias, y Kieran se quedó sentado en el comedor vacío, sintiendo cómo las paredes se cerraban alrededor de la vida que había estado tratando de construir. Su teléfono sonó antes de que pudiera procesar completamente las implicaciones del ultimátum, y la voz de su socio más de confianza transmitía una urgencia que le hizo sentir un nudo en el estómago, incluso antes de que las palabras confirmaran sus peores temores. Han atacado 3 de nuestras operaciones más esta noche mientras tú estabas en esa reunión. Incendio en un almacén del puerto. 2 traficantes hospitalizados y alguien ha pintado amenazas en la pared exterior de tu ático. Los ataques coordinados demostraron unos recursos y una planificación que iban más allá de las típicas disputas territoriales. Y Kieran se dio cuenta de que se enfrentaba a una organización con capacidades que superaban todo lo que las familias locales de Charleston podían igualar. Condujo a casa por calles que de repente le parecieron hostiles, hiperconsciente de cada coche que le seguía demasiado de cerca o se entretenía demasiado en los cruces. Su mente barajaba escenarios que terminaban con Celeste e Ivy atrapadas en un fuego cruzado en el que nunca habían pedido participar. El ático le pareció diferente cuando entró. Ya no era un santuario, sino un objetivo marcado con pintura en aerosol en la planta baja. Probablemente, la seguridad del edificio ya lo estaba eliminando. Pruebas de una violación que no podían borrarse tan fácilmente de su conciencia. Celeste esperaba en la sala de estar, a pesar de lo tarde que era. Ivy dormía en la habitación de invitados, y su expresión le indicó que ya se había enterado de los ataques a través de la red de empleados de restaurantes que tenían conexiones en toda la industria de servicios de Charleston. «Cuéntame todo», dijo, dando una palmada en el sofá a su lado con un gesto que invitaba a la confesión más que a exigirla. Y Kieran se encontró haciendo precisamente eso, explicando todo el alcance de su participación en actividades delictivas, las familias para las que trabajaba, las operaciones que facilitaba, la violencia en la que había participado u orquestado a lo largo de sus años en los bajos fondos de Charleston. Las palabras le salían con más facilidad de lo esperado, y sentía una mezcla de alivio y vergüenza al ver cómo su rostro procesaba revelaciones que deberían haberla hecho huir, pero que en cambio parecían reforzar su determinación de afrontar juntos lo que viniera después. Dawn encontró a Kieran en su oficina haciendo llamadas a todos los contactos que había cultivado durante una década de navegación por el ecosistema criminal de Charleston, pidiendo favores y haciendo promesas que le costarían mucho si sobrevivía lo suficiente como para cumplirlas. Las familias establecidas se mostraron inicialmente escépticas sobre la amenaza de Bulov, descartando sus advertencias como una reacción exagerada a las tácticas de intimidación habituales. Pero el incendio del almacén y los ataques coordinados habían llamado su atención de una manera que sus palabras por sí solas no podían. A media mañana, había convocado una reunión de emergencia con representantes de las 3 principales organizaciones que controlaban las operaciones portuarias de Charleston. Su disposición a reunirse con tan poca antelación indicaba que reconocían la amenaza existencial que representaban las organizaciones externas con recursos que eclipsaban sus operaciones locales. La reunión tuvo lugar en una sala privada de uno de los hoteles más antiguos del casco histórico, un territorio neutral donde se habían llevado a cabo negocios durante generaciones antes de que ninguno de ellos hubiera nacido.
Kieran presentó las pruebas que habían reunido sus socios. Documentación de las operaciones de Volkov en otras ciudades, rastros financieros que mostraban conexiones con redes criminales internacionales, testimonios de informantes sobre planes de expansión que eliminarían por completo a las familias locales en lugar de negociar la coexistencia. Los hombres alrededor de la mesa escuchaban con expresiones que pasaban del escepticismo a la preocupación a medida que el alcance de la amenaza se hacía evidente a través de datos que no podían descartarse como paranoia. Utilizaron a mi familia como moneda de cambio para llamar mi atención, dijo Kieran, y vio cómo la comprensión se reflejaba en los ojos de hombres que habían construido imperios basándose en su conocimiento exacto de cómo funcionaba la presión en su mundo. Eso significa que nos han investigado a todos, han identificado nuestras vulnerabilidades y las explotarán sistemáticamente hasta que capitulemos o nos destruyan luchando individualmente. La evaluación estratégica resonó en personas que habían sobrevivido décadas en un negocio en el que la debilidad invitaba a la aniquilación. Y Kieran observó cómo cambiaba la dinámica de la sala cuando los antiguos competidores reconocieron la necesidad de una cooperación sin precedentes. El plan que surgió tras horas de tensas negociaciones consistía en poner en común recursos de una forma que violaba todos los instintos territoriales que estos hombres habían perfeccionado a lo largo de toda una vida, protegiendo lo que habían construido. Presentarían un frente unido a la familia Bulov, dejando claro que la expansión en Charleston requeriría pasar por organizaciones con raíces más profundas y mejores conexiones locales que cualquier grupo externo pudiera igualar. Kieran sería el principal negociador, dado su contacto existente con Pable, pero contaría con el respaldo de familias cuyos recursos combinados reforzaban significativamente su posición en comparación con cuando se había enfrentado solo a los representantes de Volkov. Celeste lo estaba esperando cuando regresó al ático esa tarde, con una expresión de determinación que le oprimía el pecho con emociones que aún estaba aprendiendo a manejar. Ivy está jugando con una de sus amigas del preescolar, supervisada por 3 de tus guardias de seguridad, que probablemente estén aterrorizando a los demás padres, dijo ella. Y, a pesar de la tensión, sintió que sus labios esbozaban una sonrisa al imaginar la escena. Necesito saber qué has decidido y que seas sincero sobre los riesgos a los que nos enfrentamos. Le habló de la alianza que había formado, de la negociación que tendría lugar al día siguiente, de la posibilidad de que, a pesar del Frente Unido, la familia Bulov decidiera que valía la pena luchar por Charleston, en lugar de buscar objetivos más fáciles en ciudades con una resistencia menos organizada. Celeste escuchó con la misma concentración que ponía en la gestión del restaurante, procesando la información sin el pánico que habría sido justificable dada la importancia de lo que estaba en juego. ¿Qué nos pasará si esto sale mal?, preguntó ella. Y Kieran agradeció que dijera «nos» en lugar de separarse a sí misma e Ivy de las consecuencias de sus decisiones. He preparado planes de contingencia, nuevas identidades, cuentas que no pueden rastrear, propiedades en ciudades donde podrían empezar de nuevo si yo no sobrevivo a las consecuencias, dijo Kieran, con palabras que sabían a ceniza porque planificaba su futuro sin él. Un reconocimiento forzado de la mortalidad que normalmente evitaba contemplar. Pero necesito que me prometas que, si las cosas se tuercen, te llevarás a Ivy y desaparecerás sin mirar atrás. Los ojos de Celeste se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Su mano buscó la de él con un apretón que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar sobre el miedo, el amor y la imposibilidad de la situación en la que se encontraban. «No voy a perderte», dijo con feroz certeza. Eso le hizo creer por un momento que la fuerza de voluntad por sí sola podía determinar los resultados en un mundo en el que, a menudo, era la violencia la que tomaba esas decisiones. No habíamos sobrevivido a todo lo que habíamos pasado para que unos criminales que creían que la intimidación les daba poder sobre la vida de las personas nos separaran. Su negativa a aceptar la derrota le recordó a Kieran por qué se había enamorado de esta mujer que se enfrentaba a situaciones imposibles
con un valor que avergonzaba sus años de cinismo y distanciamiento, y la atrajo hacia él con la desesperada necesidad de memorizar cómo se sentía en sus brazos, por si los días venideros le robaban esa oportunidad. Hicieron el amor esa noche con una intensidad nacida del miedo y el desafío. Sus cuerpos comunicaban lo que las palabras no podían expresar sobre la conexión que se había formado entre ellos, a pesar de todas las razones prácticas por las que no debería existir. Después, tumbados enredados juntos mientras las luces de Charleston pintaban dibujos en el techo, Kieran sintió una paz que le había eludido toda su vida adulta. «Te quiero», dijo. Las palabras le salieron con más facilidad de lo esperado, a pesar de que nunca se las había dicho a nadie desde la infancia, cuando le habían enseñado que el amor era una responsabilidad más que una fortaleza. «Yo también te quiero», susurró Celeste contra su pecho, y Kieran cerró los ojos para contener las lágrimas que amenazaban con caer. La negociación con Pable tuvo lugar en el mismo comedor privado donde se habían proferido las amenazas 2 días antes. Pero esta vez, Kieran llegó acompañado de representantes de las 3 familias más importantes de Charleston, que lo flanqueaban como prueba viviente de que no era una vulnerabilidad aislada que pudieran explotar. La expresión de Pable cambió ligeramente cuando vio el poder reunido. La sorpresa se disimuló rápidamente con una neutralidad profesional que sugería que había anticipado esta posibilidad y preparado contingencias. La conversación que siguió duró 3 horas, con una tensión tan densa que Kieran podía saborearla junto con el café que se enfriaba en tazas de las que nadie bebía. La familia Volkov quería acceso al puerto para los envíos que pasarían por Charleston hacia las redes de distribución de todo el sureste, operaciones que generarían millones en ingresos anuales y requerían la cooperación de las personas que actualmente controlaban esos canales. A cambio de facilitar su expansión, ofrecían porcentajes que harían a todos los presentes en la mesa significativamente más ricos, al tiempo que mantendrían los límites territoriales existentes para otras operaciones. En realidad, era una propuesta razonable, disfrazada de las amenazas que la habían precedido. Kieran observó cómo los demás hombres calculaban si los beneficios superaban el riesgo de hacer negocios con una organización que había demostrado su disposición a utilizar la violencia como táctica de negociación inicial. «Necesitamos garantías», dijo Kieran, hablando en nombre del grupo con la autoridad que le habían otorgado a través de la alianza que había forjado. «No habrá represalias por la resistencia que hayan encontrado, no se atacará a familias ni a civiles, y habrá límites claros sobre qué operaciones permanecerán bajo control local y cuáles serán empresas conjuntas». Pable asintió con una facilidad que hizo que el instinto de Kieran le gritara advertencias sobre concesiones que llegaban con demasiada facilidad. Pero los demás hombres parecían satisfechos con unas condiciones que preservaban su poder al tiempo que abrían nuevas fuentes de ingresos. El acuerdo se estructuró durante la semana siguiente, con abogados especializados en crear contratos que parecían legítimos, pero que documentaban acuerdos que nunca llegarían a un tribunal. Kieran negoció protecciones para Celeste y Ivy que se incluyeron en los términos con una especificidad que las hacía intocables, siempre y cuando la alianza mantuviera el seguro contra futuras amenazas que habían motivado su cooperación. Pable firmó con un gesto grandilocuente que parecía casi burlón. Pero Kieran se sintió satisfecho al saber que había convertido la amenaza en una asociación que, de hecho, reforzaba su posición en el ecosistema criminal de Charleston. Sin embargo, la victoria le pareció vacía cuando regresó a casa y encontró a Ivy dibujando familias cogidas de la mano bajo soles imposibles de grandeza. Su obra de arte de 4 años captaba la inocencia que él casi había destruido con decisiones tomadas antes de saber que ella existía. Celeste levantó la vista de donde estaba revisando el inventario del restaurante con una expresión que le decía que entendía el costo de su seguridad, que el compromiso al que había llegado significaba seguir involucrado en operaciones de las que había estado tratando de distanciarse. «¿Se ha acabado?», preguntó ella. Y Kieran asintió, reconociendo que «acabado» era un término relativo en un mundo en el que las alianzas cambiaban y los socios de ayer se convertían en los enemigos de mañana,
dependiendo de circunstancias que escapaban al control de cualquier individuo. Por ahora, dijo, acercándola a él con la necesidad de sentir su sólida realidad contra él. La prueba de que había logrado proteger lo que importaba, a pesar de los compromisos morales necesarios. Pero hablaba en serio cuando dije que quería dejar esta vida. El acuerdo nos da tiempo y seguridad, pero quiero salir completamente de esto algún día. Celeste lo abrazó con fuerza, consciente de que algún día podría tardar años, años que no tenían. Salir de las operaciones criminales no era tan sencillo como decidir alejarse cuando las raíces estaban tan profundas como las suyas en los bajos fondos de Charleston. Pasaron 6 meses con una normalidad que parecía surrealista, dada la violencia que la había precedido. La Ignacio Mamón, la alianza Volkov, se mantuvo estable mientras Karen reestructuraba sistemáticamente su participación para dar prioridad a las operaciones comerciales legítimas sobre las actividades delictivas. Los restaurantes se ampliaron a 3 locales, todos gestionados por Celeste, con una experiencia que los convirtió en destinos que atraían tanto a turistas como a lugareños, y Kieran encontró su propósito en la creación de algo legal que pudiera mantenerlos sin la amenaza constante de arrestos o represalias. Ivy comenzó el jardín de infancia en una escuela privada donde la seguridad era estricta pero invisible. Sus rizos rubios rebotaban mientras corría a saludarlo cada tarde con historias sobre sus amigos y lo que había aprendido, que llenaban el ático de una alegría que él nunca había imaginado que su vida pudiera contener. La propuesta se produjo en una húmeda tarde de principios de otoño. El calor del verano de Charleston finalmente dio paso a temperaturas que hacían que la brisa del puerto se sintiera como un alivio en lugar de solo mover aire caliente. Kieran había planeado un elaborado gesto romántico que incluía el comedor privado del restaurante, flores y todos los elementos tradicionales que había investigado obsesivamente. Pero el momento se cristalizó inesperadamente cuando Ivy preguntó por qué algunos de sus amigos tenían padres con el mismo apellido, mientras que los suyos eran todos diferentes. La inocente pregunta rompió la fachada y los planes, y Kieran se encontró arrodillado en su salón con el anillo que llevaba semanas guardando, mientras Celeste lo miraba con sorpresa, que se convirtió en lágrimas. Sé que esta no es la vida que imaginabas cuando Ivy se topó con un desconocido en la oscuridad, dijo, con palabras que salían sin el refinamiento que había ensayado, pero que transmitían una verdad más importante que la elocuencia. Pero las dos me han transformado en alguien que no sabía que podía ser. Y quiero pasar todo el tiempo que me queda asegurándome de que nunca dudéis de lo mucho que os quiero. Celeste dijo que sí entre sollozos, lo que preocupó a Ivy hasta que le explicaron que eran lágrimas de felicidad. Y, de repente, la niña se unió al abrazo. Sus pequeños brazos los rodearon a ambos con intensa felicidad. La boda se celebró 2 meses después en el jardín del restaurante. Una pequeña ceremonia a la que asistieron los empleados, que se habían convertido en familia, y un grupo cuidadosamente seleccionado de socios en los que se podía confiar para celebrar sin hacer negocios que empañaran la ocasión. Ivy fue la niña de las flores con una seriedad que hizo sonreír a los invitados. Sus rizos rubios estaban coronados con rosas a juego con las del ramo de Celeste, y Kieran sintió un nudo en la garganta al ver a sus dos personas favoritas caminar por un pasillo que él había decorado con luces que convertían el jardín en algo mágico. Los votos que pronunció salieron de un corazón que creía irremediablemente endurecido, promesas de protección y amor, y de elegirlos cada día durante el resto de su vida. Su luna de miel fue deliberadamente modesta. Una semana en una casa en la playa de la isla de Kiowa, donde Ivy podía buscar conchas y ellos podían vivir como una familia normal, sin guardias de seguridad ni obligaciones laborales que invadieran el tiempo que les pertenecía solo a ellos. Kieran enseñó a Ivy a hacer body surf en las suaves olas mientras Celeste observaba desde la orilla con una risa que se llevaba el aire salado. Y él memorizó ese sonido porque representaba todo lo que había echado de menos durante años de perseguir el éxito a través de canales que le reportaban dinero, pero no sentido. Las noches después de que Ivy se durmiera eran para él y Celeste. Conversaciones que iban desde los sueños para el futuro
hasta los temores sobre si su pasado dejaría alguna vez de influir en su presente. La transición para alejarse de las operaciones criminales se aceleró después de la boda. Kieran aprovechó la alianza Volkov para retirarse de la facilitación de operaciones portuarias, manteniendo al mismo tiempo suficientes conexiones para garantizar su protección continua. Vendió sus participaciones en empresas que no podían legitimarse, canalizando el dinero hacia la expansión de restaurantes e inversiones inmobiliarias que le proporcionarían ingresos sin requerir compromisos morales que le mantuvieran despierto por la noche. Las familias establecidas aceptaron su retirada con la comprensión nacida del respeto que se había ganado a lo largo de años de servicio fiable. Y Pablo parecía realmente divertido por su domesticación, haciendo bromas sobre la influencia civilizadora de la vida familiar en las reuniones trimestrales. La fiesta del sexto cumpleaños de Evie, 18 meses después de aquella noche en la sala de urgencias del hospital, parecía celebrar algo más que su crecimiento. Marcaba el aniversario del comienzo de la vida real de Kieran, cuando una niña desesperada se había estrellado contra él y de alguna manera los había salvado a ambos. El ático se llenó de amigos del jardín de infancia y sus padres, que no tenían ni idea de la violencia que había precedido a esta normalidad doméstica, y Kieran se encontró charlando sobre recaudaciones de fondos para la escuela y ligas deportivas juveniles, con un interés que antes le habría resultado incomprensible. Celeste se movía entre el caos con una elegancia que le encogía el corazón. Su risa se mezclaba con los gritos de los niños y formaba una sinfonía que representaba todo lo que valía la pena proteger. «Pareces feliz», le dijo ella más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y Ivy se hubiera quedado dormida en su habitación, rodeada de juguetes nuevos y con el agradable cansancio de haber sido la protagonista de la fiesta. Kieran abrazó a su esposa con una gratitud que amenazaba con abrumarlo constantemente, aún adaptándose a la realidad de que esta mujer brillante y feroz había elegido construir una vida con él, a pesar de saber exactamente quién había sido. «Soy feliz», dijo él. La simple verdad le parecía revolucionaria, dado lo extraño que le había resultado ese concepto solo 2 años antes, cuando su existencia se definía por el aislamiento y las transacciones que lo dejaban vacío a pesar del éxito material. El imperio de restaurantes creció hasta alcanzar 5 locales en los 2 años siguientes. Cada uno de ellos llevaba el toque distintivo de Celeste en el diseño del menú y el ambiente, lo que los convertía en destinos más que en simples lugares para comer. Kieran descubrió que tenía aptitudes para los negocios legítimos que había desperdiciado en operaciones delictivas. Su pensamiento estratégico y su habilidad para tratar con la gente se tradujeron eficazmente en una expansión que creó puestos de trabajo y contribuyó a la economía de Charleston en lugar de socavarla. No se le escapó la ironía de que ganaba menos dinero dirigiendo empresas legales que facilitando las operaciones portuarias. Pero la posibilidad de dormir sin temor a las redadas federales o a las familias rivales hacía que el sacrificio económico mereciera la pena. Ivy prosperó de tal manera que Kieran agradecía cada día el instinto que le había hecho detenerse cuando ella le agarró de la muñeca aquella noche. En lugar de sacudirse y seguir hacia su coche, era brillante y divertida, y mostraba la feroz determinación de su madre en todo, desde las disputas en el patio de recreo hasta los deberes escolares. Se acercaba con una intensidad que le sería muy útil en la vida. El consejero de la escuela privada mencionó durante las reuniones de padres y profesores que Ivy hablaba de vez en cuando de la noche en que su madre enfermó y del hombre que la salvó. Sus recuerdos de 4 años ya se estaban transformando en el tipo de historia de origen que daría forma a su comprensión del lugar que ocupaba en el mundo. «Ella cree que eres un héroe», dijo Celeste después de la reunión, con una mezcla de diversión y amor en su expresión mientras caminaban de la mano por el casco antiguo hacia su coche. «Eres un héroe para ella, para los dos, independientemente de lo que hicieras antes de que entrásemos en tu vida». Kieran no estaba seguro de merecer una interpretación tan generosa de unas decisiones que habían sido en partes iguales por interés propio y por preocupación genuina.
pero había aprendido a aceptar la generosidad cuando se le ofrecía, en lugar de discutir su propia valía como habría hecho su yo más joven. La ruptura definitiva con las operaciones criminales se produjo 3 años después de aquella primera visita al hospital. Kieran asistió a lo que sería su última reunión con la Alianza de Familias que había ayudado a mantener durante la expansión de Volkov. Pablo estaba allí, con su organización ahora firmemente establecida en las operaciones portuarias de Charleston, pero sorprendentemente respetuosa con los límites que habían negociado durante aquellos tensos días de amenazas de violencia. «Hiciste bien en salir», le dijo Pablo en un momento privado antes de que comenzara la reunión. Y Kieran percibió un respeto genuino en sus palabras. La familia nos hace vulnerables, pero también nos da una razón para hacer más de lo que este mundo exige de nosotros. El acuerdo que firmaron esa noche liberaba a Kieran de todas sus obligaciones, al tiempo que mantenía las protecciones que había negociado para su familia. Un seguro contra futuras amenazas que seguiría siendo válido mientras se mantuviera la alianza. Condujo a casa por las familiares calles de Charleston, sintiéndose más ligero que en años. Décadas de peso acumulado finalmente, liberadas gracias a decisiones que priorizaban el amor sobre el poder y la conexión sobre el control. El ático brillaba con una luz cálida cuando aparcó en el garaje, y pudo ver a Celeste y Ivy a través de las ventanas. Su esposa ayudaba a su hija con los deberes en la mesa del comedor, donde compartían comidas que sabían a familia. «Estoy completamente fuera», le dijo a Celeste después de que Ivy se acostara. La declaración le supuso un alivio, como si exhalara el aire que había estado conteniendo desde la noche en que todo cambió. Ella lo besó con alegría, comunicándole que entendía perfectamente lo que le había costado la transición y lo mucho que valoraba la decisión que había tomado. Se quedaron de pie en el balcón donde se habían besado por primera vez. Charleston se extendía bajo ellos con luces que representaban tanto quién había sido como en quién se estaba convirtiendo. Y Kieran sintió gratitud por el choque que lo había sacado de un camino que no llevaba a ningún lugar significativo. Los años siguientes trajeron los retos habituales de la vida familiar. Las obras de teatro del colegio, las crisis del restaurante y los dramas adolescentes cuando Ivy llegó a la adolescencia con la feroz independencia de su madre y el pensamiento estratégico de su padre. Kieran descubrió que estar presente en la vida normal requería un tipo de valentía diferente al de la violencia que había navegado en sus años de delincuente. Pero las recompensas eran inconmensurablemente mayores que cualquier cosa que hubiera acumulado a través de operaciones que le habían parecido importantes antes de comprender lo que realmente importaba. Celeste convirtió el grupo de restaurantes en una institución de Charleston, y su nombre se hizo famoso por su excelencia culinaria, en lugar de por la pobreza de la que había escapado gracias a una combinación de determinación y al encuentro fortuito que había cambiado la trayectoria de todos ellos. A lo largo de los años, añadieron 2 hijos más a su familia. Un hijo que heredó la intensidad de Kieran y una hija que mostraba la elegancia de Celeste bajo presión. Y el ático que antes había sido una muestra estéril se transformó en un hogar que resonaba con el hermoso caos de la vida real. Ivy se convirtió en una adolescente que ponía los ojos en blanco ante la vergüenza de sus padres, pero nunca dudó de que la querían. Sus primeros recuerdos de miedo e incertidumbre fueron sustituidos por una seguridad que le permitía asumir riesgos adecuados para su edad. En las tranquilas tardes, cuando los niños más pequeños dormían y Ivy estaba absorta en los deberes, Kieran y Celeste se sentaban juntos a contemplar el puerto y se maravillaban de cómo un solo momento en el que habían elegido la compasión por encima de la comodidad había creado todo lo que hacía que la vida mereciera la pena. Gracias a todos por seguir esta historia desde aquella noche desesperada en la que una niña encontró el valor para pedir ayuda a un desconocido a lo largo de los años de transformación que siguieron. Si han disfrutado de este viaje, por favor, escriban en los comentarios desde donde lo están viendo. Y no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir este video. Su apoyo lo es todo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles estas historias. Hasta la próxima. Recuerden que a veces los momentos más importantes de nuestra vida llegan disfrazados de interrupciones que nunca esperábamos.